El nivel A2 te tardará de 6 a 8 meses, el nivel B1 pero a la hora de que llega un alumno con problemas de aprendizaje, con algún trastorno de aprendizaje, pues no lo saben ver, no lo saben tratar, pues va a ser también complicado. Y no es que sean flojos, no es que sean tontos. Tan solo para el B2, que es el nivel que te piden muchas instituciones escolares y laborales a un ritmo menor, y hay gente que aprende a un ritmo más rápido. Cuando yo tenía por lo menos un nivel A2 ya definido, hace muchos años, yo pensé que ya sabía inglés, yo pensé que ya lo dominaba. Y no es así. Pues yo como maestro de inglés tuve que estudiar una carrera en psicopedagogía para poder entenderlo, porque de repente me llegaban alumnos que tenían ciertos problemas de aprendizaje y yo no comprendía y no podía tratar estos problemas. Ahora sí los puedo tratar. Vamos a explicarlo. Sí, hay un método definitivo que para todos funciona igual y que para todos va a hacer el mismo tiempo y el mismo esfuerzo. Repito, los niños aprenden de forma natural. Aquí en mis clases y en todas las clases estoy seguro que todos los maestros de inglés que trabajan con niños me darán la razón. Jugando se aprende perfectamente. Porque no solamente es hablarles y ya. A veces se cree que es muy fácil, pero no lo es. Hay que planearlo bien, hay que ver qué tanta energía trae el niño, qué tanta motivación, porque pues cuando menos te lo esperas ya te están hablando en inglés y ellos ni siquiera se dan cuenta. Aquel adulto que ya tomó clases aburridas o clases estresantes o no vayamos tan lejos, clases que no le funcionaron. Las emociones también son muy traicioneras a la hora de aprender algo nuevo, no solo una lengua extranjera. Prometer fluidez rápida ignorando todo esto. Aprenden inglés en 3 meses. Método garantizado. Si tienes después por eso, sí tienes exámenes. No más que de verdad, sí se pasan de lanza. Pero bueno, el problema no eres tú. Hoy vamos a hablar con toda honestidad de cómo realmente se aprende una lengua extranjera. ¿Qué ocurre en el cerebro? ¿Por qué cada persona aprende a ritmos diferentes? ¿Qué tanta publicidad? Que en el mejor de los casos pues es engañosa y en lo peor pues dañina. ¿Qué significa realmente aprender inglés? Aprender inglés, como ya lo he dicho en otros videos, pues no es memorizar palabras y ya. No es repetir frases como robot, no es terminar descargando una app y sentirte fluido porque alcanzaste cierto nivel o cierta racha. Hola, yo soy el Profe Toy Gaming, licenciado en lenguas y licenciado en psicopedagogía muy próximamente. Y hoy vamos a hablar lo que realmente significa aprender inglés desde una parte psicopedagógica, desde una parte de problemas de aprendizaje, desde una parte de cuánto tiempo te va a llevar, de cuánto te va a costar, de todo aquello que te prometen en las escuelas de inglés y realmente es falso, cómo funciona el aprendizaje. ¿Por qué no todos aprendemos al mismo ritmo? ¿Cuáles son esos trastornos de aprendizaje? O en general, ¿por qué no aprendes al mismo ritmo que todos? ¿O no todos aprendemos al mismo ritmo? Pues va a estar muy interesante, va a estar muy largo. Espero poder abrir mentes, poder resolverles dudas, poder ayudarles. Véanlo completo, lleguen hasta el final para que descubramos cuáles son esos grandes errores que nos da la publicidad cuando nos quieren vender cursos de inglés. Yo no estoy aquí para ofrecer mis cursos de inglés, que si te quieren inscribir pues tampoco me molesta, pero más allá de eso estoy aquí para ayudarte a que no pierdas el tiempo, no pierdas tu dinero con empresas o con promesas, más que con empresas, porque pues para todo el mundo sale el sol, todo el mundo tiene derecho a vender sus cursos, a ofrecerlos, pero más allá de eso, para que no te vayas con un mal sabor de boca después de un mal curso, para que no salgas estafado y que más que nada pues no creas esas promesas falsas que te dicen que aprender inglés en 3 meses o que en 6 meses lo dominas, en 6 semanas o que el método es garantizado, porque aquí vas a ver que no siempre todos los métodos funcionan y por qué no funcionan. Así que vamos con el video. Aprender una lengua extranjera o incluso tu misma lengua madre implica 4 habilidades complejas que si bien no las vas a usar al mismo tiempo, las vas a usar todo el tiempo. Es decir, escuchar, leer, hablar y escribir. Y no basta con entenderlas.
hay que automatizarlas. Porque entender las reglas gramaticales en papel no significa poder usarla cuando alguien te habla rápido, con acento y sin espacios y sin esperar y sin pausas. ¿Cómo funciona el proceso cognitivo aquí en tu cerebro? Bueno, aquí empieza lo que casi nadie te explica. El aprendizaje de una lengua ocurre en 3 etapas cognitivas. No simplemente es la motivación, que claro, ya hemos hablado de eso en otros videos y sí tiene que ver, pero no solamente es por motivación y por las ganas de querer aprenderlo. Es decir, primero el cerebro necesita input comprensible, es decir, escuchar y leer en inglés que pues está ligeramente por encima de tu nivel, es decir, un nivel un poquito más arriba, para que tu cerebro haga un esfuerzo. Y esto debe ser en contexto, bajo repetición y un significado. Vaya, el significado pues es todo aquello que le da sentido a las cosas. Si tú no tienes un significado o no le das un significado a los conceptos, pues difícilmente podrás comprender y utilizar esas estructuras. Es decir, tienes que crear una imagen, concepto de cierto objeto o de cierta palabra en la realidad para poder comprenderlo y entenderlo bien. Sin input no hay adquisición. ¿Qué es el input? Es todo aquello que entra por el oído, por el ojo, lingüísticamente hablando, es decir, cuando escuchas el lenguaje o cuando lo lees. Y solo existiría pues memorización frágil, lo cual pues memorizar no significa que realmente aprendas. Lo he dicho en otros videos y por ejemplo cuando un niño aprende las tablas de multiplicar, pues se las aprende de memoria. Todavía tengo el caso de niños que vienen a mis clases, que ellos ya en la escuela o en casa ya se aprendieron del 1 al 20 en inglés. Y de repente cuando se los preguntas al azar o les enseñas el número, porque ya lo conocen visualmente, por ejemplo el 16, tienen que estar contando del 1 al 16 para poder decirte cuál es el 16 en inglés. Y no debería ser así. Debería, si el aprendizaje ya está bien cimentado, el niño debería ser capaz de decirte de inmediato el número 16 desde que se lo preguntas y no darle tiempo para pensar. Incluso te puedes dar cuenta si le pones números más cortos o incluso un poco más largos, que si por ejemplo le pides que te diga el número 6 o el número 9, se va a tardar menos y ahí te das cuenta cuando los está contando en su mente desde abajo. Entonces eso es memorización frágil. Después viene la segunda parte, pues un procesamiento interno. Aquí el cerebro compara el inglés con tu lengua materna y eso les va a pasar todo el tiempo. Al principio va a formular hipótesis, va a empezar a decir, a ver, esto funciona de esta manera en mi lengua y en inglés funciona de esta otra manera. Y muchas veces va a haber confusiones porque no funcionan igual. Si bien es cierto que en ambos casos las estructuras son muy parecidas, no siempre es así. Vas a encontrar tal vez momentos en donde te vas a equivocar, momentos en donde te vas a corregir y vas a volver a intentarlo, y eso es bueno porque estás procesando, estás llevando un proceso cognitivo, un proceso de valga la redundancia, estás procesando esa información por tu propia cuenta, estás trabajando el cerebro. Muchas veces yo les digo a mis alumnos cuando les pido que me hagan una producción escrita, un diálogo o cualquier tipo de producción por escrito, que no utilicen la inteligencia artificial, que lo único que tienen permitido utilizar es el diccionario, porque si no utilizan, porque mejor dicho, si utilizan la inteligencia artificial o incluso el traductor electrónico, pues el trabajo lo va a hacer la máquina y no tu cerebro, y ese no es el punto. El punto de que los alumnos hagan o creen una producción escrita o incluso hablada es que trabajen ellos. Es como hacer ejercicio. Si tú no haces los ejercicios por tu cuenta, si no haces las push-ups, las lagartijas, si no haces si no corres, si no ejercitas tus músculos por tu cuenta, pues nadie lo va a hacer por ti. Y quien lo haga por ti, pues esa persona es la que va a desarrollar esas habilidades musculares o ese cambio en su cuerpo. Y lo mismo pasa con el aprendizaje. Si tú sigues haciendo tus tareas o tus producciones escritas o todo lo que te dejen en inglés para practicar, así sea en un curso particular o en la escuela, pues vas a pasar la materia y bravo por ti, porque a lo mejor y te vas a
vas a pasar las materias con buena calificación, pero ese no es el punto es que aprendas. Entonces, ¿cómo se aprende? Bajo la práctica, bajo el procesamiento de información aquí arriba. Si no hay procesamiento aquí y solamente lo hace la inteligencia artificial, no tiene ningún sentido. Y yo te entiendo. Yo sigo siendo alumno, sigo aprendiendo cosas. Fui alumno. Y es complicada a veces esa tarea de escribir, de ser creativo, pero vaya, también parte del aprendizaje es el error. Y si tú te equivocas, lo vas a notar. Vas a notar que tus mismos errores te están trayendo aprendizaje. Entonces, pues equivócate, escribe un montón, intenta hablar, el maestro no se va a burlar, y si se burla, ya te lo he dicho otras veces, cambia de maestro, porque ahí no es. Los maestros siempre deben ser pacientes, porque deben de tener conciencia de que nosotros como alumnos, o tú como alumno, estás aprendiendo y no sabes. Por muy obvio que parezca, muchos maestros no lo ven así, son muy egocéntricos y se burlan, sí. Bueno, entonces esto pasa aunque tú no lo notes. Esto pasa. Luego aparece algo fundamental que pues es la interlengua o el interlenguaje. Este fenómeno es muy padre y muy curioso y sí existe, y mucha gente piensa que los que sabemos una lengua extranjera somos maestros de inglés o sabemos inglés, pues lo hacemos por presumir, por creernos escuchar muy acá. Y también ya se los he dicho en otros videos, el saber inglés no te da un estatus social más alto, ni mucho menos. No te hace mejor persona, solamente una persona más sabia, una persona bilingüe. Yo soy de barrio, yo sé inglés, pero eso no quiere decir que... No, yo conozco mucha gente de barrio que sabe inglés, mucha gente que son personas que no son maestros, que no son profesionistas y saben inglés y lo saben muy bien. Entonces eso no te da estatus. Entonces la interlengua es todo aquel cruce de lenguaje o aquel cruce de vocabulario, aquel cruce de lenguas que se da porque tú sabes dos y de repente se te olvida la palabra en español. Incluso si eres hablante nativo del español, se te olvida en español y la dices en inglés por compensar esa necesidad de comunicar con esa palabra, pero no lo haces a propósito, sino es sin querer porque se te olvidó el concepto en español. Y eso es bueno porque estás pensando en inglés, quiere decir que ya tienes cierta habilidad para atraer el vocabulario en otra lengua y aplicarlo en un contexto real. Entonces todos los estudiantes que pasan por una etapa donde hablan un idioma que no es ni español ni inglés correctamente, es decir, mezclan las estructuras, mezclan las palabras, pues es esto completamente normal. Y suelen cometer muchos errores gramaticales en este proceso, que no está mal porque también al final de cuentas lo que tú estás haciendo es comunicar, y si comunicas efectivamente y no hay confusión, pues ya le hiciste. Entonces hay frases como she don't like. Si sabes cuál es el error, déjamelo en los comentarios. También hay otro ejemplo que es I did a party. I did a party. Repito las dos frases, she don't like y I did a party. Déjame en los comentarios cuál es el error, por qué y qué opciones alternativas hay para esas frases. Entonces, cada una tiene un error que es entendible. Si las traducimos, she don't like es como a ella no le gusta, y I did a party es como yo hice una fiesta. Pero hay errores. ¿Por qué? Porque hay palabras que significan o pareciera que significan lo mismo en español si se buscan en el diccionario, pero hay una explicación más profunda del por qué no hay congruencia gramatical. Entonces, no sé si me explico, es un error, pero se entiende. ¿Sí? Es como cuando dialogas o discutes con alguien y le dices, oye, pero es que no se dice así, se dice así. Bueno, a mí me pasa mucho. Y me dicen, pero oye, pero ¿me entendiste? Bueno, sí te entendí, pero no es correcto así como se dice, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que sean errores tontos, son señales de un aprendizaje activo porque se está relacionando una lengua con otra y eso es bueno. Se está pensando ya en inglés.
Y finalmente pues llegamos a la etapa de la automatización, perdón. El punto en donde ya no traduces, ya no te basas en tu español o en tu lengua materna para traducir al inglés o para traducir a la otra lengua. Ya no piensas en la regla, y aquí va el auxiliar y después va el verbo y si estoy negando va el not y tengo que poner... No, ya no lo piensas, ya lo reaccionas, ya lo haces en automático, en tiempo real, que es lo más padre. Cuando yo empecé a hablar en una clase o incluso como alumno, a eso me refiero, no como maestro, ya con frases arregladas, automáticas, sentí muy padre porque dije, ya tengo algo de fluidez, ya tengo yo cierta habilidad para hablar en inglés sin estar pensando las reglas. Y poco a poco sigues entrenando. Yo todos los días entreno las 4 habilidades lo más posible. Menos la escrita, que considero que la escrita es la que menos me cuesta trabajo, por eso no la practico tanto. Pero hablo en inglés cuando doy clase todos los días. Veo contenido en inglés. Escucho música en inglés, la practico un montón. Y tengo algunos libritos que por ahí he encontrado en tiendas muy muy baratos en inglés, de la gente que ya los desecha y los vende muy baratos. Por casualidad los he encontrado, o si no, busco artículos en internet en inglés. Y pues es muy, muy gratificante aprender, seguir haciendo todo esto. Y pues aquí viene la parte incómoda. Realmente no toma poquito, no toma semanas, no toma 3 meses como de repente te lo anuncian, sino toma cientos y cientos de horas. Tan solo para el B2, que es el nivel que te piden muchas instituciones escolares y laborales y empresas, pues, para poder ingresar o titularte. El marco común de referencia europeo para las lenguas marca oficialmente 450 horas de estudio activo del inglés para alcanzar un B2. Esto pues es relativo porque hay gente que aprende menos y hay gente, bueno, a un ritmo menor, y hay gente que aprende a un ritmo más rápido. Un estándar no lo podemos decir porque todo el mundo, como te acabo de decir, aprende a ritmos distintos y eso lo vamos a ver. Lo que te ofrecen las empresas pues es marketing, es para que te inscribas y a la par tú percibas cierto nivel de inglés, pero créeme, cuando yo tenía por lo menos un nivel A2 ya definido, hace muchos años, yo pensé que ya sabía inglés, yo pensé que ya lo dominaba. Y no es así. Después, cuando entré a la carrera ya formalmente a lenguas, como docente, como maestro, ya te das cuenta que hay cosas que te hacen falta afinar, incluso ya habiendo tomado varias clases o varios cursos de inglés avanzado en la universidad, aún así te hace falta muchas cosas, hacen falta afinar y practicar muchas cosas. Ya incluso teniendo yo certificaciones B2, aún falta. De todas maneras, esa es la meta a alcanzar para todo alumno universitario y toda persona que quiera trabajar o que le necesite un certificado de B2. Entonces, vamos al lío. ¿Y por qué no todos aprenden al mismo tiempo? Esta es la parte que casi nadie te dice y que casi nadie entiende, que casi, pues yo como maestro de inglés tuve que estudiar una carrera en psicopedagogía para poder entenderlo, porque de repente me llegaban alumnos que tenían ciertos problemas de aprendizaje y yo no comprendía y no podía tratar estos problemas. Ahora sí los puedo tratar. Vamos a explicarlo a lo más general posible. ¿Por qué no todos aprendemos al mismo ritmo? Uno de los mayores engaños del marketing educativo es hacerte creer eso, que sí hay un método definitivo que para todos funciona igual y que para todos va a ser el mismo tiempo y el mismo esfuerzo y que todos idealmente avanzan igual. Pero eso es una gran mentira, eso es falso. Y no lo digo yo.
Pregúntenle a los psicopedagogos, pregúntenle a los pedagogos, pregúntenle a los psicólogos. No lo digo yo. El ritmo de aprendizaje depende de muchos factores. Por ejemplo, la edad. La edad influye mucho. Los niños aprenden más lento, digamos, y con esto no quiero contradecir todo lo que has escuchado de familiares de expertos, porque allá va la otra parte, porque seguramente en los comentarios, a mí me dijo fulano que los niños absorben como esponjita, incluso usted, profe, yo lo conozco y usted me ha dicho eso con mi niño, y que sí, yo se los he dicho a los papás, su niño va a aprender más rápido. Aquí conmigo en los cursos jugamos un montón, hacemos un montón de desastre sano y aprenden. Y ahí te va. Los niños aprenden de forma natural. Repito, los niños aprenden de forma natural. ¿Por qué? Porque ellos hasta sus 10 u 11 años empiezan a aprender formas abstractas. La abstracción se refiere a todo aquello que es intangible pero existente. ¿Sí? Es decir, que existe y no lo puedes tocar, que lo puedes comprender, por ejemplo, como los sentimientos. Le dices a un niño, dibújame el amor, dibújame la tristeza, y te va a dibujar lágrimas, te va a dibujar un corazón, te va a dibujar a su mamá, te va a dibujar algún objeto o persona que para él es el amor, que para él representa ese sentimiento, pero no lo es. ¿Cómo dibujas la tristeza realmente? ¿Cómo es la tristeza físicamente? ¿Cómo es el amor? Físicamente un niño no lo comprende, y asimismo no va a comprender reglas gramaticales. Entonces, ¿cómo debe de aprender un niño? A través del juego, porque es lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les motiva. Y aquí en mis clases y en todas las clases estoy seguro que todos los maestros de inglés que trabajan con niños me darán la razón. Jugando se aprende perfectamente y hablándoles todo en inglés. Obviamente les vas metiendo contexto, vas metiendo situaciones, vas usando materiales adecuados para que esto pueda fluir de una mejor manera. Porque no solamente es hablarles y ya. A veces se cree que es muy fácil, pero no lo es. Hay que planearlo bien, hay que ver qué tanta energía trae el niño, qué tanta motivación, si es que le gusta ese tipo de juego, si es que es más tranquilo, si es que no. Entonces, pues, así aprende un niño. Aprende más lento, pero de forma más natural. Y lento también es relativo, porque pues cuando menos te lo esperas ya te están hablando en inglés. Y ellos ni siquiera se dan cuenta. O sea, no alcanzan a diferenciar muchas veces qué es el inglés y qué es el español. Simplemente dicen, pues es inglés y español y punto. Pero más allá, es una lengua, que es un sistema, que es comunicación, no lo entienden. Ellos solamente lo ven como un juego y ya, y eso está bien. No lo saquemos de ahí, porque después se estresan, se frustran y ya no van a aprender. Los adultos, por el contrario, aprenden más rápido al inicio, pero como lo analizan, se empiezan o lo sobreanalizan, se empiezan a estresar, y eso lleva a la frustración. Un ejemplo, si yo te empiezo a decir que el verbo to be, por decir un ejemplo, tiene 3 formas en presente que no son regulares, que son irregulares, al mismo que en pasado y en pasado perfecto y en todos los demás tiempos, y a lo mejor con esto ya te empecé a frustrar, ya te empecé a estresar, pues como adulto me lo vas a comprender y me lo vas a desglosar, y a lo mejor si te doy una gráfica y te lo pongo en el pizarrón, o si estás en línea conmigo te lo pongo en la pantalla y lo empiezas a analizar, lo empiezas a ver, pero al ver que es información compleja, a lo mejor no es mucha, pero es compleja, te empiezas a bloquear y te empiezas a frustrar. Entonces también eso pesa. La experiencia previa también pesa para un adulto. Aquel adulto que ya tomó clases aburridas o clases estresantes, o no vayamos tan lejos, clases que no le funcionaron, clases por las que pagó y no pudo avanzar. Entonces, aquí vamos con otra parte de por qué aprendemos pues más a ritmos diferentes. Que bueno, los alumnos pudieron haber sido humillados en la escuela y eso trae la frustración de inmediato, o que reprobaron las materias,
o que fueron corregidos con burla por parte del maestro, incluso ya no digamos solo de los compañeros. Y eso carga bloqueos emocionales. Las emociones también son muy traicioneras a la hora de aprender algo nuevo, no solo una lengua extranjera. Entonces, yo, por ejemplo, he intentado tomar cursos de varias cosas, incluso uno de canto, en el cual el maestro no era malo, era muy buen maestro, pero yo me frustré porque de repente yo ya no podía tomar aire, yo ya no podía hacer ciertos ejercicios, no podía hacer agudos. Y esa experiencia previa pues me hizo renunciar a las clases, que después empecé yo a pensarlo bien y volví a retomarlas, pero pues mientras ya fue algo que mis emociones hicieron que me bloqueara. El tiempo disponible real, consciente y útil para aprender inglés es clave. Es clave, no es lo mismo estudiar 8 horas semanales, por ejemplo, bien guiaditas, bien hechas, o incluso con 2, porque tengo muchos alumnos que toman 2 horas a la semana solamente por cuestiones de tiempo, que 15 minutos, pues ahí cuando se puede, ¿no? Entonces, 15 minutos, esos 15 minutos los deberías de tomar tú mismo como autodidacta después de tus clases. Y sí, realmente cuando se puede, si es que eres una persona muy ocupada, para practicar. Eso es lo que hago yo todos los días. ¿Sí? Y no solo 15. Yo como maestro de inglés tengo el compromiso de estudiar más tiempo, de prepararme más. Entonces, pues el compromiso además del tiempo son clave. El compromiso, hay muchos alumnos que no se toman ese compromiso en serio. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que muchas veces toman los cursos y los abandonan al poco tiempo. Ahí los dejan nada más. Toman 3, 4 clases y después o incluso después de sus dos primeras clases donde estudiamos lo básico, se les pide tareas, se les pide que practiquen cosas sencillas como el abecedario, tal vez los números del 1 al 10, deletrear su nombre, algunos colores, qué sé yo, algo muy básico, y a la tercera clase no lo hacen, ya se les olvidó. Entonces también es compromiso de cada quien. No, yo siempre les he dicho, el hecho de que vengan a estudiar, el hecho de que tomen la clase completa, no garantiza que ustedes vayan a aprender realmente. O sea, es lo mismo que pasa en cualquier materia. Vas y calientas el asiento, calientas la silla, y eso no garantiza que aprendas. Ya cumplí con mi hora de clase, bravo, ya pasé la materia. Eso no siempre es una realidad. Si pones atención, si cumples con las tareas, si estudias y preguntas y resuelves tus dudas, eso sí, ahí sí te la creo. Entonces, el estrés, la ansiedad, la presión emocional afectan directamente a la memoria y a la atención. Ahora vamos con algo un poco más teórico: trastornos del aprendizaje dentro de una clase de inglés. Y aquí esto nunca lo menciona la publicidad, porque hay muchas escuelas que no tienen preparación psicopedagógica para tener estos problemas. Solamente el maestro es de inglés y hace muy buen trabajo como maestro de inglés. Pero a la hora de que llega un alumno con problemas de aprendizaje, con algún trastorno de aprendizaje, pues no lo saben ver, no lo saben tratar. Entonces no todos los cerebros aprenden igual. Hace mucho tiempo yo tengo un familiar que es psicopedagogo también, y yo, cuando vi que esta persona egresó de la carrera, atendía a los alumnos de uno por uno. Y yo decía, ay, qué pérdida de tiempo, ¿por qué no los juntas en un grupo y les enseñas a todos lo mismo? Y me explicó que no es así, porque no todos los cerebros aprenden igual. Cada cerebro va a necesitar algo diferente, por eso los atendía aparte, pero también cobraba más. Entonces, para un curso de inglés con personas neurotípicas, es decir, personas que no tienen problemas de aprendizaje, pues en grupo está bien, en grupo está muy bien.
sí aprenden. Pero con personas que tienen, por ejemplo, dislexia, la dislexia se refiere a esa dificultad para asociar sonidos y letras. Entonces, si ya la tienes en español cuando estás aprendiendo una lengua extranjera, pues va a ser también complicado. Y no es que sean flojos, no es que sean tontos. Pues sí, vaya, de flojera, ¿no? De falta de ganas. Es una condición, realmente, ¿no? Es una condición neurobiológica de la cual ellos no tienen la culpa. Entonces probablemente hayas tenido algún compañero, algún familiar, algún amigo que le cuesta trabajo procesar la información, que le dices una cosa y a lo mejor está distraído, que le pones a leer o a escribir algo y lo hace mal, ¿sí? O como no lo pone al revés. Y con esto no me refiero a faltas de ortografía, me refiero a que la D la escribes como B de burro, ¿sí? O B de bueno, o la P la confundes con la Q. Entonces son trastornos del aprendizaje y para esto hay métodos y sí es posible que la persona aprenda una lengua extranjera con estos métodos y es posible atender, pero hay que tener mucha empatía y hay que saber tratar este tipo de neurodivergencias. Entonces personas con TDA, TDAH pueden tener problemas para mantener la atención sostenida. La atención sostenida, si de por sí ya son como 10 minutos lo que podemos retener o menos, por culpa de tanto video corto en el teléfono, ahora con un TDA, con un caso de TDA o TDAH, y peor si el alumno está acostumbrado a estar en pantallas, pues menos. Entonces ahí va a requerir de terapia, ¿sí? De métodos distintos. Entonces, si le hace falta esta atención sostenida, que es la que todos idealmente deberíamos de tener en una clase, porque necesitamos poner atención, sostener la atención sobre el maestro, sobre lo que está explicando, de manera visual, de manera auditiva, y automatizar estructuras, que es lo que ya vimos hace unos minutos en el video, pues necesitan dinámicas, clases dinámicas, segmentadas y bien diseñadas, y de manera independiente, individual. Entonces, personas con trastornos del lenguaje pueden tardar más en consolidar pues estas estructuras gramaticales del inglés. Prometer fluidez rápida ignorando todo esto. Imagínate que el alumno sí tiene el tiempo, tiene las posibilidades de inscribirse a esta escuela que promete que hablas inglés en 3 meses o en 6 meses. Una persona con TDAH llega y el maestro o quien está o la escuela no está preparada para. ¿Realmente va a aprender en 3 meses? ¿Realmente va a aprender en 6 meses? Todo es falso, todo va a ser falso. Y va a generar frustración innecesariamente. Entonces, aguas. Si tú tienes este caso, o si alguno de tus familiares, amigos, hijos tiene este caso, debes de llevarlo con alguien que tenga preparación psicológica o psicopedagógica y que pueda atender estos problemas de aprendizaje o que los pueda llevar a la par con su aprendizaje de la lengua extranjera o de lo que quiera aprender. ¿Cuáles son estos tiempos ideales o reales desde cero? Si no sabes nada, ni el ABC ni el 1, 2, 3 en inglés, hablemos claro. ¿Cuáles son estos tiempos que realmente y relativamente, si no eres una persona con problemas de aprendizaje y practicas constantemente, tus clases son pues constantes, bien estructuradas y con expectativas realistas, ¿qué nivel podrías alcanzar en qué tiempo? Por ejemplo, el nivel básico desde 0 te llevaría a dominarlo de 3 a 4 meses. Eso no quiere decir que ya vayas a tener una gran fluidez. Claro que no. 3 a 4 meses solo te alcanza para el nivel A1, que es el más básico, que es el inicial. Eso no representa fluidez, eso no representa un entendimiento de estructuras complejas. Entonces, cuidado, sí puedes alcanzar de 3 a 4 meses a 5 meses un nivel A1, es decir, un nivel basiquísimo, pero con constancia, bien firme.
El nivel A2 te tardará de 6 a 8 meses. El nivel B1 de 1 año a año y medio. El nivel B2, como ya lo dije, que en realidad si hacemos las cuentas, si tomas 2 horas a la semana, 10 horas o de 8 a 10 horas a la semana de estudio constante, te llevaría más o menos lo mismo que el B1, lo que mencioné del B1, casi 1 año y medio, pero con mucha constancia. Entonces vamos a dejarlo un poco más amplio, que sería de 24 a 30 meses, es decir, casi 3 años. Entonces, ya ni hablemos del C1 y el C2. El C1 te va a tardar hasta 5 años y el C2 hasta 8 años. Si es que tienes el tiempo, la práctica, la constancia y las ganas y no tienes problemas de aprendizaje y toda esa mezcla para poder aprenderlo. Poco más, poco menos, todo depende de tu contexto. Y decía, pues no hablemos del B2, bueno, no hablemos del C1 y el C2, porque el que quieres alcanzar para titularte o para ciertos trámites o trabajos es el B2. Entonces, tienes que empezar ya. No puedes dejarlo pasar. Sí, no puedes dejarlo pasar. Porque el tiempo apremia. Ese famoso B2 en 6 meses solo ocurre si ya tienes una base previa realmente, muchísimas horas diarias y alta exposición, pero no es muy común. Eso pasaría si estás en Estados Unidos, si estás rodeado de personas y de un ambiente donde todo sea inglés. Y donde, sí, absolutamente todo, tu celular, tus videojuegos, tu contenido, las personas que te hablan, los libros que lees, lo que estudias, donde trabajas, donde todo. Y eso con mucha dedicación. Si este video te ayudó a entender que tu proceso es válido, entonces ya avanzaste más de lo que crees. Yo soy el profe de Toy Gaming y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.